Damos comienzo a la tercera y última mesa de esta jornada interhospitalaria de neumología del Hospital de Getafe. En este caso, Sara Calero, adjunta del servicio, será la encargada de moderar la mesa relativa a la ayuda legal que se puede brindar a un paciente expuesto a amianto en el entorno laboral. Bueno, pues como colofón, ya para finalizar, va a volver a intervenir María Fernanda González, la jefa de la sección de la Unidad Técnica de Salud Laboral, y nos va a contar pues, un poco la normativa legal, el marco legal en el que se engloban las personas que están sometidas a esta patología. Bueno, pues vamos otra vez con la tercera parte del programa de amianto. Bueno, vamos. Volviendo, hay un montón de regulación, quería enmarcar un poco el marco normativo. Hay una regulación muy extensa sobre la aplicación y los peligros de los materiales que contienen amianto, el REACH a nivel europeo con sus diferentes modificaciones. Y bueno, como se ha comentado ya, cuanto más se usa entre el 60 y el 84, y por eso hay mucha normativa al respecto. Ha habido sucesivas directivas europeas que iban perfilando qué tipos de amianto se podían usar o no. Inicialmente se prohibieron varios. La última directiva hizo que en España se transpusiera en el 89 con ese Real Decreto que produjo la limitación de la producción y comercialización de varios tipos de amianto, en concreto la crocidolita la prohibió totalmente y dejó varios. ¿Por qué? Porque dejó, por ejemplo, el crisotilo. ¿Por qué? Porque en Europa también se pensaba que era el menos dañino y que si estaba bien controlada la exposición, pues que no pasaba nada. Bueno, no sabemos si pensaban o simplemente pues, se dejó así. Ya en 1999, la Directiva 199/77 lo que estableció ya la prohibición total, y en España fue la orden del 7 de diciembre del 2001, al transponer esa directiva, para junio del 2002, ¿no? Entonces, desde esa fecha ya no ha habido una exposición en la producción y comercialización de materiales de amianto. Otra cosa es que esté ahí. En cuanto a usos y presencias, pues lo último es la Ley 7 del 2022, del 8 de abril, que habla de instalaciones y emplazamientos con amianto y que por primera vez establece que en el plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta ley, en abril del 2022, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo calendario, y lo deben pasar ese censo a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes en cada comunidad autónoma. Bueno, el carácter obligatorio es que antes del 2028 ya esté todo esto gestionado, ¿vale? En cuanto a los riesgos en el trabajo, tenemos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la normativa básica para la prevención de cualquiera de nosotros, cualquier persona trabajadora en su medio laboral. Y entonces esa ley establece que los trabajadores que han tenido exposición y que son susceptibles de enfermar más allá del tiempo que estén con la empresa deben ser vistos independientemente de la relación, de que permanezca la relación laboral. Y luego el reglamento de los servicios de prevención, esa es la antropología, y luego en el 2006 sale el Real Decreto de protección de los trabajadores que trabajan con riesgo de exposición al amianto. En su artículo 16 dice que, entre otras cosas, dice que, habida cuenta del largo periodo de latencia de manifestaciones patológicas, pues que cuando cese la relación con la empresa en la que se produjo la situación de exposición, seguirá sometido a control médico preventivo mediante reconocimientos periódicos realizados a través del Sistema Nacional de Salud en servicios de neumología que disponga de los medios, bla, bla, bla. Es decir, lo que decíamos antes, está regulado. En las empresas les hacen reconocimiento los servicios de prevención, una vez que acaba la relación laboral, es el Sistema Nacional de Salud, cada sistema autonómico, ¿no? Y luego en el año 2006, en el mismo año, sale el Real Decreto 1299, que es el que establece cuáles enfermedades son profesionales y cuáles no. Es un Real Decreto muy cortito en su articulado, solo tiene 5 artículos, pero tiene 2 grandes anexos donde aparecen las enfermedades profesionales. En el primero, las enfermedades que se aparecen y hay exposición y se ha trabajado en determinadas actividades son reconocidas como enfermedad profesional,
y un anexo 2 en el que están enfermedades que, sin ser todavía reconocidas, son susceptibles si hay suficiente evidencia científica y si hay consenso que pasen al anexo 1. Por ejemplo, y es así los anexos, hay un grupo, agente, subagente, actividad, código. Por ejemplo, el grupo en este caso es el grupo 4 de agentes inhalados, es la asbestosis. Tenemos también afecciones fibrosantes de pleura y pericardio que cursan con restricción respiratoria o cardíaca provocadas por amianto. Veis que en la columna de la derecha pone enfermedades profesionales con la relación de las principales actividades capaces de producirlas. Esto significa que hay actividades que no están ahí porque no se sabían, no se contemplaron, pero como son las principales puede haber otras. Y de hecho, pues por ejemplo, ya habéis sabido, por ejemplo, tenemos maquinistas con mesotelioma al que se le ha reconocido enfermedad profesional y desde luego conducir trenes o conducir vagones de metro no está entre esas principales actividades. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Tenemos también del grupo 6, el grupo 6 es enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos. El agente es el amianto, luego el subagente se convierte en la enfermedad, neoplasia maligna de bronquio y pulmón, y depende cuál sea la actividad se le da un código. También mesotelioma y también el cáncer de laringe, que estaba en el anexo 2 del Real Decreto y que ha pasado al anexo 1 en una modificación que hubo en el año 2015. Es decir, cánceres de laringe con exposición a amianto, pues son susceptibles de ser reconocidas como enfermedad profesional. No hay que demostrar nada más, hay que demostrar que tuvo la exposición, que en su trabajo, en una actividad por la que tuviera esa exposición y que tiene la enfermedad, partiendo de la enfermedad. Y bueno, por último, hablando de normativa, tenemos la Ley 21 del 2022, que esto va a afectar mucho, en concreto, a los servicios de neumología, que veis mesoteliomas, por ejemplo, que son muy claros, de exposición al amianto, mesoteliomas familiares o ambientales, ¿no? Pues la Ley 21 del 2022 establece un fondo de compensación para las víctimas del amianto y dice que serán personas beneficiadas las que hayan obtenido el reconocimiento de enfermedad profesional, las que no se les haya reconocido como enfermedad profesional, pero que la causa haya podido ser la exposición al amianto, del tipo que sea, ambiental, familiar, y luego los herederos, las personas causahabientes de esas personas, por ejemplo, en el caso de haber fallecido. Esto no se ha reglamentado todavía, está por salir ya, pero está claro que cuando se diagnostique un paciente con mesotelioma, por ejemplo, da igual, porque si no ha sido laboral, habrá sido doméstico o habrá sido porque vive al lado de la antigua fábrica. Son susceptibles de que cobren esta indemnización. Es importante que en los servicios de neumología lo tengáis presente porque les podéis dar esta información. Hoy por hoy todavía no está reglamentado, insisto. Y volviendo a nuestro programa, el tercer objetivo, que era canalizar el reconocimiento de la contingencia profesional, lo que os he comentado, acompañar a estas personas en su reto administrativo. Bueno, pues teniendo en cuenta que es un largo periodo de latencia y que los casos incidentes suelen ser personas antiguas expuestas, es decir, jubiladas, pues es importante hacerles este acompañamiento, porque generalmente hay la idea de que como ya estoy jubilado, ¿cómo se me va a reconocer enfermedad profesional? No, pues en el caso del amianto y de los cancerígenos que tienen efectos a largo plazo, sí se les puede reconocer. Sabemos que hay un montón de patologías y lesiones derivadas, pero ¿cuáles están en el anexo 1 del Real Decreto 1299? Por la asbestosis, afecciones fibrosantes de pleura y pericardio con restricción respiratoria o cardíaca. Le decía Sara, se nos escapan todas las afecciones fibrosantes de pericardio, se nos escapan. Y yo he detectado dos porque voy buscando en la historia clínica, ¿no? Pero que es un tema que lo tenemos ahí pendiente. Y luego está la neoplasia maligna de bronquio y pulmón, el cáncer de laringe y mesotelioma maligno. Ojo, nos llega gente a Seguridad Social a solicitar enfermedad profesional con placas pleurales. No hay que animar a que lo hagan, porque con unas placas pleurales no están en el Real Decreto, nadie les va a reconocer una enfermedad profesional. Es un signo, es una lesión que está ahí, signo radiológico, pero no está reconocido.
Hay un convenio con el INS, entre la Consejería de Sanidad con el INS, que la finalidad es facilitar todo ese reconocimiento, cruzamos información, tenemos un grupo de trabajo que nos reunimos periódicamente, la última firma, la última renovación fue en octubre del 21, tiene una vigencia que se va renovando cada 4 años y bueno, hay un protocolo de reconocimiento. Cuando hacen falta más pruebas, pues se nos solicita o se solicita directamente al hospital en alguno de los centros. Y bueno, hay un diagnóstico que nos puede venir de diferentes formas. Si ha habido exposición laboral, pues se pueden iniciar los trámites para el reconocimiento de la enfermedad profesional. Partimos del diagnóstico, exposición y dónde se ha producido esa exposición. Entonces, antes ha contado Sara qué se hace desde el hospital en la unidad. ¿Esta patología está en el listado de enfermedades profesionales? Sí. Entonces, informamos al paciente o os pedimos que le informéis al paciente la posibilidad de que se le reconozca como enfermedad profesional. ¿Que no está en el listado? Pues lógicamente el seguimiento según vuestro criterio y aunque sea una enfermedad profesional también, lógicamente. Entonces nosotros, si está en activo, lo derivamos a la mutua, porque es la mutua quien tiene que hacerse cargo de todo eso. Y si no está en activo, si lo desea, se le explica cómo iniciar ante Seguridad Social la solicitud de ese reconocimiento de incapacidad permanente por exposición laboral al amianto. A veces la mutua dice que no, pues entonces nosotros directamente le informamos al señor que puede hacer y cuando la empresa, la mutua, son raros, pero cuando ha habido una resistencia a reconocer eso, pues nada, hemos contactado con Inspección de Trabajo y se hace una actuación conjunta con el peso, lógicamente, de ellos y se acaba derivando al INS. En último término, es la unidad médica de valoración de incapacidades, a la vista de toda la información que se le da, que hace un informe médico de síntesis y es el EBI el que resuelve. Cuando nosotros tenemos una persona del RETEA afectada con una lesión derivada del amianto, emitimos un certificado que se dice esta persona tiene este número de registro, se ha expuesto en tal empresa y haciendo tales actividades. Y el INS lo recibe como otro documento que acredite más. Este es el documento que os pedimos en los servicios de neumología que se entregue al paciente para que si no nos ponemos en contacto con él porque no conseguimos contactar por la razón que sea, que él o ella pueda ponerse en contacto con nosotros. A fecha de hoy tenemos conocimiento de 282 determinaciones de contingencia, de las cuales se ha reconocido 226 como enfermedad profesional, 26 como accidente de trabajo. Sabemos que muchos de accidentes de trabajo, de estos accidentes de trabajo, la mayoría son placas pleurales, es decir, lo que se dice es esta lesión viene el INS reconoce que ha sido derivada de la exposición al amianto, pero no hay enfermedad profesional, no está en el listado y no hay lesión. Si en un momento dado aparece otra lesión, la ventaja es que ya tiene reconocida esa exposición laboral, ¿no? Y bueno, el grado de incapacidad, pues ahí vemos 127 incapacidades absolutas, solo se han dado 3 grandes invalideces y que nosotros tengamos registrados, porque lógicamente todo lo que está ahí es, pero no está todo lo que es, no es exhaustivo, siempre vamos a tener ese hándicap y bueno, intentamos ser lo más... Bueno, los picos que decía antes el compañero sobre los mesoteliomas, que son claros porque son diagnósticos, son indudables. En el caso de los reconocimientos como enfermedad profesional también se dan picos, pero cuando se habla de salud pública muchas veces no solo tiene que ver con la enfermedad, sino también con eventos que se producen afuera. Por ejemplo, el primer pico es cuando se fue a cerrar esta fábrica y entonces se acordó con los sindicatos, se acordó que se les iba a reconocer, a todo el que estuviera afectado se les iba a reconocer. Entonces se reconoció a 214 personas con enfermedad profesional. Esto está sacado de un artículo pues por las personas que están ahí, de la Revista Española de Salud Pública, por Montserrat García Gómez, que es la jefa de laboral del Ministerio, y su equipo. Y bueno, vemos que el primer pico se produce por eso. El segundo pico, porque se cierran astilleros y fábricas de fibrocemento y también se intenta compensar, que haya menos protesta social y por lo menos las personas que están afectadas se les reconozca. Y el tercer pico coincide con la publicación del Real Decreto del 2006, donde se vuelve a decir hay que estar vigilando y muy vigilando a estas personas. ¿Qué nos hemos encontrado nosotros? Bueno, pues yo he intentado comparar España con Madrid, no por nada, sino para ver qué nos dicen los datos. Pues nada, cogí de la página del Ministerio de Sanidad, de las estadísticas del Ministerio de Sanidad,
¿Cuántas muertes hemos tenido por tumores malignos en España y en Madrid? Ahí lo tenéis reflejado. ¿Cuántas muertes por mesoteliomas en esos años en España y en Madrid? Y ahora, en el año 2021, ¿cuántas enfermedades profesionales se han reconocido? Y en España eran 20.381, en Madrid 917, con un índice de incidencia por cada 100.000 trabajadores y trabajadoras afiliadas, en España del 88,79, en Madrid 68, es decir, casi 20 puntos de diferencia. He de decir que en ambos casos, en el 2019 eran 30 puntos por encima, tanto en España como en Madrid. O sea que la pandemia ha tenido también sus consecuencias en los reconocimientos de enfermedad profesional. En el año 2021, las enfermedades profesionales reconocidas por amianto fueron 54 en Madrid, en España, en Madrid 10, con unos índices por cada 100.000 trabajadores en general, en España de 0,27 y de 0,30. ¿Qué me está diciendo esto? Con todo, íbamos por debajo en todo y nos metemos en amianto y tenemos un índice un pelín superior a lo que ocurre en el resto, en el conjunto del país, no en el resto, en el conjunto, incluido Madrid. Quiere decir que cuando se mira, se encuentra. Y eso da valor a este programa y a cualquier otro programa que se pueda emprender. Y si lo hacemos por 100.000 trabajadores del RTEA, pues vemos que estamos 20 puntos por encima. Entonces, creo que eso da valor a todo el esfuerzo que me consta que en los hospitales tenéis, la sobrecarga de trabajo que tenéis, la sobrecarga de trabajo que tenemos nosotros, pero el beneficio que a las personas que ya están afectadas, que tienen una vida difícil, en algunos casos unos últimos años o meses muy difíciles, y que el hecho de que se les reconozca, se les dé el derecho que tienen a una prestación económica y de otro tipo, pues de tipo ayudas en la casa, etcétera, etcétera, pues es muy importante. Es decir, que el efecto que tiene vuestra labor tiene mucho más allá, va mucho más allá del diagnóstico y del tratamiento, sino luego en sus vidas, cuando se van a su casa, ¿no? Y bueno, aquí vemos que el mesotelioma y he puesto en rosa, la columna rosa, enfermedades profesionales reconocidas, mesotelioma y por actividad. Enfermedad profesional solicitada, perdón, la reconocida, esos puntitos azules que están dentro de las columnas y arriba el porcentaje de reconocimientos. Los mesoteliomas prácticamente, en total, vemos el 94,5% de los mesoteliomas se reconocen como enfermedad profesional. No está mal. Vemos que se reconocen más en algunas patologías y donde menos en sistemas de refrigeración y calefacción. Ni idea de por qué. Ni idea de por qué. No lo sé. Esto en Madrid, ¿eh? Yo solo hablo de los datos estos, los hablo en Madrid. Con las asbestosis vemos que baja el porcentaje. Es decir, que ahí no sabemos bien por qué deciden, habiendo demostrado que están en el registro, que tienen la enfermedad, y solicitándola, pues se llega a reconocer el 87,02. Esto tendrá que ver con una mejoría y seguramente tendremos que pensar bien si tiene que ver también con la comunicación con el INS, que es fluida, el grupo de trabajo funciona, pero a lo mejor pues, tenemos también que estar nosotros digo, mi propia unidad, pues más encima de todo el sistema, ¿no? Y luego el cáncer de pulmón y la enfermedad profesional vemos que baja al 78%. Y esto seguro que tiene que ver con que cuando llega, igual seguramente también con la asbestosis, cuando llega al INS, el médico que lo evalúa, si no es la persona que está a cargo de este tema, que es el doctor José Luis Lampreave en Madrid, es el que lleva todos los casos de amianto y con la persona con la que coordinamos, pues a lo mejor el médico que ve ese expediente dice, bueno, un cáncer de pulmón, bueno, una fibrosis, a ver si no va a ser asbestosis y es una fibrosis sin más, y por eso pienso que puede tener que ver con eso, pero en todo caso hay que reflexionar. Y bueno, recordar que estamos los que estamos, que está ahí la Dirección General de Salud Pública, se interrelaciona con el INS, con las empresas, con atención primaria, atención especializada, por supuesto vosotros con primaria con nosotros, con la Dirección Provincial del INS. Es un trabajo de coordinación casi semanal seguro y casi cotidiano, y por las vías más rápidas y luego con reuniones establecidas para revisar expedientes con ellos, que nos intercambiamos información, y por supuesto que es el INS en última instancia que tiene la competencia de resolver el reconocimiento de la enfermedad profesional.
Bueno, pues ahí vemos cómo no se debe hacer, cómo sí se debe hacer. Lo queremos parar y lo más importante, lo que yo creo que es el éxito del programa, a pesar de todas las limitaciones, la coordinación tan buena que tenemos con los servicios de neumología, la cooperación, y yo creo que eso también tiene mucho que ver con la generosidad de todos los que estáis ahí. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por centrarnos un poco en todos estos aspectos legales que a nosotros se nos escapan como médicos. Muy buena noticia, ¿no?, lo del fondo de compensación para los familiares. ¿Y cómo ves tú los tiempos, lo que va, vamos, la andadura de todo esto y sobre todo la posibilidad de reconocimiento? Porque para las familias, para las señoras que han estado lavándole la ropa a los maridos quizás sea más fácil, pero para el reconocimiento medioambiental yo lo veo un poco más complicado. Sí, yo creo que primero yo creo que se está gestionando, pero se tiene que reglamentar, entonces se está trabajando en eso. Obviamente el INS es una competencia estatal y no entramos, pero el tema ambiental va a ser difícil y yo me imagino que cuando haya un mesotelioma da igual, porque si es patognomónico de la exposición al amianto y da igual si lo has adquirido o lo has inhalado en tu trabajo, en tu casa, en tu barrio. Entonces yo imagino, estoy hablando por adelantado, que con los mesoteliomas pues no va a haber mayor problema. Y los domésticos, efectivamente, yo creo que si su marido, su mujer, su padre pues ha tenido exposición laboral, pues será fácil comprobarlo. Aún así, como os he dicho antes, el registro no es exhaustivo. Entonces, por ejemplo, hoy estaba mirando una comunicación que me llegó de uno de los hospitales de aquí de Madrid, de un trabajador, de una señora, pues no sé si es precisamente de Getafe, es que he estado revisando varios, pues la esposa de un señor que al parecer ha trabajado con amianto. Yo no lo tengo registrado y tengo que hablar con ellos y no me cogían el teléfono. Tengo que hablar con ellos para ver si me dicen en qué empresa ha podido estar trabajando, ¿no? Entonces esas personas a lo mejor se van a quedar ahí en un limbo, que si es un mesotelioma yo no creo que haya problema, pero si estamos hablando los cánceres de pulmón me parece que va a ser muy difícil, ¿no? O una fibrosis pleural difusa con repercusión funcional, son cosas muy ligadas, ¿no? Pero... Bueno, pues nada, no quería finalizar sin darte las gracias y bueno, que lo que dices de la cooperación, que es súper importante, y sobre todo por eso se hace muy fácil con la estrecha relación que tenemos, que siempre es muy accesible y todo contigo fluye muy bien, así que muchas gracias por ayudarnos.